Derivada de funciones logarítmicas y exponenciales. Las funciones exponenciales y funciones logarítmicas son ampliamente utilizadas en el cálculo, tanto en el cálculo diferencial como el cálculo integral. Y esto es porque este tipo de funciones se aplican mucho en las ciencias y en la vida cotidiana. Por ejemplo, la función exponencial se utiliza mucho en el estudio de la biología para el comportamiento de una enfermedad, del crecimiento de una bacteria, de un virus. En la ingeniería eléctrica, por ejemplo, se utilizan las funciones exponenciales para el estudio de la corriente del cortocircuito o para estudiar la conductividad de un material. En la ingeniería mecánica se utilizan también para el estudio de la resistencia de materiales. En fin, este tipo de funciones son ampliamente utilizadas y por lo tanto en el cálculo se utilizan con frecuencia. ¿Qué tipo de funciones exponenciales y logarítmicas vamos a encontrar? Bueno, pues las más utilizadas son las que tienen la base e o el número neperiano, que es una constante. Vemos que hay dos alternativas. La primera, cuando la función simplemente es e elevada a la x, su derivada simplemente es e a la x también. Cuando es necesario utilizar la regla de la cadena es porque el exponente de e es una función. Entonces tendríamos aquí que es e a la u por la derivada de u. Nuevamente las fórmulas nos piden que identifiquemos quién es la función u y quién es la derivada de esa función o de u. Otro tipo de función exponencial es cuando la base ya no es el número e, sino es otro número. Le vamos a llamar a. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la derivada de a la u es igual a la u por el logaritmo natural de la derivada de u. En cuanto a las funciones logarítmicas, tenemos dos opciones: cuando es una función que incluye un logaritmo natural o cuando es una función que incluye un logaritmo base a. Para la función del logaritmo natural, su derivada es 1 sobre la función por la derivada de la función. 1 sobre u por derivada de u. En cuanto al logaritmo base a, es 1 sobre u por el logaritmo base a de e por la derivada de u. Son fórmulas que parecieran un poquito complejas, pero en el desarrollo de sus derivadas, como lo hemos visto en otros tipos de ejercicios, la clave es identificar quién es la función y encontrar la derivada de esa función para poder aplicar la fórmula de la derivada que le corresponda. Vamos entonces aquí a algunos ejemplos que nos van a permitir revisar estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que la función fx está definida por e a la 9x. Observamos que tenemos esta estructura, entonces tenemos que identificar quién es u para poder encontrar la derivada de u. Bueno, pues podemos encontrar entonces que u precisamente es el exponente, que es 9x, en tanto que la derivada de u pues va a ser la derivada de 9x, que es 9. Ahora, ya tenemos lo que nos pide la fórmula, u y de u. Vamos entonces a sustituir. Podemos decir entonces que la derivada de fx respecto a x, dice la fórmula que es e a la u. Entonces aquí ponemos e a la u, e a la 9x, multiplicada por la derivada de u, o sea, por 9. Entonces, por 9. Aquí lo único que podemos hacer es simplemente multiplicar el 9 por el coeficiente 1 que tiene nuestra función, y podemos decir que por lo tanto, recordamos que este símbolo significa por lo tanto, la derivada de la función respecto a x es 9e a la 9x. Aquí está la derivada que se nos solicita. Vamos a la segunda. Tenemos ahora la función 3e a la x cuadrada. Ya sabemos que una constante la podemos ir conservando hasta el final para ver cómo queda, multiplicándola con el resultado. Entonces, nuevamente vamos a identificar que esta x cuadrada precisamente es u. Entonces aquí u es igual a x cuadrada. Entonces la derivada de u es 2x. Ya tenemos u y tenemos du. Vamos a sustituir.
Entonces f' de x, o la derivada de x, pues va a ser igual a e a la u. E a la u pues es esta función, que va a ser 3 por e a la x cuadrada, que va a multiplicar a la derivada de u, o sea, a 2x. Bien, ya tenemos la función. Nos damos cuenta que podemos multiplicar 3 por este 2 y esta x también se pasa al principio. Entonces ya podemos reescribir o escribir el resultado final. Por lo tanto, f de x va a ser 3 por 2x, nos da 6x por e a la x cuadrada, y esta es nuestra derivada. Entonces, en cuanto a las funciones exponenciales, estos son dos ejemplos que podemos manejar. En el ejemplo 3 tenemos una función donde se está incluyendo un logaritmo natural. Entonces, esta función tiene esta estructura. Otra vez, vamos a identificar quién es u y quién es de u. El argumento del logaritmo de forma natural nos dice que esta es u, entonces esta nos conviene que sea u. Entonces podemos decir que u es igual a 2x quinta más 8x, y que entonces la derivada de u es derivada de 2x quinta, es 5 por 2, 10, y luego a la x por x a la 4, más derivada de 8x, pues nada más es 8. Ya tenemos u y ya tenemos du. Vamos a sustituirlo. Entonces, la función dice 1 sobre la función por la derivada de la función. Bien, entonces, y' va a ser igual a 1 sobre la función, es decir, 1 sobre 2x quinta más 8x, aquí está 1 sobre u, por la derivada de la función. La derivada de la función aquí la tenemos, es 10x cuarta más 8. El paso final pues es multiplicar esta expresión por esta expresión, una simple multiplicación de fracciones. Por lo tanto, podemos ya poner el resultado y decir que y' es igual a 10x a la cuarta más 8, que es dividida por 2x quinta más 8x. Aquí está nuevamente nuestra derivada. Entonces la función logarítmica, cuando es logaritmo natural, la podemos resolver con esta expresión. En esta tenemos una función exponencial del tipo a a la u, porque a es una constante y en este caso es 7. Entonces la función u, que es el exponente, es esta que está aquí. Esta función va a ser u. Entonces, dado que vamos a utilizar esta fórmula, vamos a buscar otra vez u y otra vez la derivada de u. Entonces, u es igual a x cúbica, por lo que la derivada de u es 3x cuadrada. Vamos a sustituir. La fórmula nos dice a a la u. Entonces, la derivada de y respecto a x es a a la u. Aquí está, a a la u. 7 a la x cúbica. Y luego por el logaritmo natural de a, entonces vamos a poner por el logaritmo natural de 7, porque a vale 7. Entonces, para que no se nos olvide, aquí a vale 7. Ya tenemos logaritmo de a. Y luego se multiplica por la derivada de u. Aquí está la derivada de u. Entonces eso se multiplica por 3x cuadrada. Ya tenemos la sustitución. Ahora, aquí hay algo importante. No confundir, porque este 3 no se puede multiplicar por este 3. ¿Y por qué no se puede multiplicar? Porque este 7 está elevado a una potencia que no nos permite multiplicarla directo. Tampoco se puede multiplicar por este 7 porque este 7 está como argumento de un logaritmo natural. Entonces lo único que podemos hacer es acomodarlo. Normalmente se sigue un orden para escribir una expresión, y este orden nos dice que cuando tengamos varios tipos de funciones,
primero va la función algebraica, que en este caso va a ser 3x cuadrada. Después va la exponencial por 7 a la x cúbica. Y al final la función logarítmica por el logaritmo natural de 7. Esta es nuestra derivada. Entonces, así es como podemos manejar esta derivada. En los siguientes videos revisaremos más ejercicios para tener un mejor dominio de estas funciones.